¿Qué dice la Biblia de la homosexualidad? Creemos que este tema es de suma importancia debido al impacto que tiene en cada núcleo de la sociedad. La ley que sustenta las uniones del mismo sexo en categoría de matrimonios y las familias en todos los estados de los Estados Unidos, y esto ha traído distintas posiciones en el marco político y religioso. Y en cuanto a esto, me llamó mucho la atención al revisar mi cuenta de Facebook un video donde cierto cura religioso en una entrevista le dice a su interlocutor su postura con relación a su vida homosexual. Él dice: por años fui funcionario de la Congregación para Día de la Fe, segundo secretario de la Comisión Teológica Internacional, pero más importante, soy un cura gay y soy feliz, orgulloso de ser gay. Creo que Dios me ha llamado para ser cura como gay, como homosexual. Hoy estoy fuera del armario. Esta es una expresión para referirse a que ya no se esconde o oculta de la homosexualidad. Y continúa diciendo: y ya no vuelvo al armario para no ser juzgado como irresponsable. Puedo dar consejos cómo hacer una buena salida del armario. Y continúa diciendo: hay una imposición irracional y paranoica de la iglesia, un miedo y odio hacia todas las minorías que no son heterosexuales. Es una verdadera homofobia que muchos llaman homofobia eclesiástica, homofobia católica. Es una forma específica de homofobia que existe y que en la iglesia es casi un arma. Yo pongo la pregunta al Vaticano: ¿y cuándo es el momento de salir del armario de la iglesia católica? ¿Al final del sínodo? ¿Año próximo? ¿Para no ser juzgado como irresponsables? ¿Cuál es el tiempo justo para salir del armario? No hay un momento. Termina la cita. Como ustedes pueden ver, hay serias tensiones en el clero porque hay un número determinado de personas religiosas influyentes que quieren que el Vaticano ceda a la petición de legalizar la práctica homosexual dentro de la iglesia. Pero no solo en la esfera católica está sucediendo esto, sino también en las iglesias protestantes. Y ya hay iglesias que han vendido la verdad y casan a los homosexuales y los reciben como miembros sin la condición de dejar la práctica sexual, que sigue siendo un pecado ante los ojos de Dios. La ley de los hombres no cambia la ley de Dios. Así que estamos ante un problema social y religioso que nos obliga a poner las cartas sobre la mesa con el fin de enfatizar nuestra postura ante el mundo y ante la iglesia en estos tiempos tempestuosos que nos ha tocado vivir. Debemos empezar por decir que en ningún lugar de la Biblia Dios da directrices en cuanto a ser tolerantes, laxos y flexivos con el pecado o con algún pecado en particular. Y con referencia al pecado de homosexualidad y los cargos eclesiásticos, ya que se está hablando de un cura, la Biblia no contempla las uniones del mismo sexo, sino las relaciones heterosexuales ordenadas por Dios, incluso para los sacerdotes. Así que estamos descartando que un cura pueda decir que ha recibido de Dios un llamado a ser un cura gay. ¿Qué es lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo 3, versículo 2? El obispo, el hombre que pastorea la iglesia de Dios, en primer lugar, debe ser un hombre irreprensible, que nadie tenga de qué acusarlo en cuanto a ningún pecado, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, y sigue diciendo hospedador, apto para enseñar. No se nos dice marido
de un solo marido, sino marido de una sola mujer. O sea, que debía ser una persona que se guardara de divorciarse y volverse a casar con otra mujer. En tal caso, ese obispo no podría dirigir tampoco la iglesia del Señor. ¿En qué situación se consideraría que un homosexual se postulara para dirigir la grey de Dios si en lugar de casarse con una mujer, se casaría con un varón? Sin lugar a dudas, esto entraría a considerarse como un acto inmoral que descalifica al sacerdote de Dios. Este es el celo y la pureza que se respira tocante al orden con que Dios dispuso organizar la iglesia por medio del apóstol Pablo. Además, como dijimos en la intervención pasada, el mismo Cristo dijo en Marcos 10, versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice, y se unirá a otro hombre. Así que la exposición de este cura es una alteración del concepto puro del verdadero matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer, quien lo estableció fue Dios, no la iglesia. Lo único que hace la iglesia es obedecer al orden divino. En este caso sería un gravamen estigmatizar a la iglesia como una entidad homofóbica, siendo que su finalidad o propósito es dar a conocer la verdad de Dios. Y no solamente darla a conocer, sino practicarla. Cuando vi este comentario irresponsable por parte de este sacerdote, de este cura, enseguida me hice esta pregunta: ¿será que está tan ciego que no ve? ¿Será que no ha leído la Biblia? ¿Será que no entiende que la iglesia fue comprada por Cristo con su sangre y que el mismo Dios, según Efesios 1:4, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él? ¿Será que no han leído o no ha leído que en Primera de Tesalonicenses dice: absteneos de toda clase de mal? Lo que puedo decir es que estos hombres han sido entregados por el mismo Dios a sus propias concupiscencias por dos razones. Primero, porque han adorado a las criaturas antes que al Creador, como dice Pablo. Y segundo, porque se han rebelado contra toda forma de orden natural para vivir entregados a sus propios deseos pasionales y en base a estos deseos formar nuevas leyes y nuevos valores que se conformen a sus estándares de vida. Lo que más insulta de este proceder irresponsable es el hecho que a estos hombres no les baste practicar la homosexualidad, sino que deseen también que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga y finalmente influir en las sociedades bíblicas para cambiar toda parte de la Biblia que condena la homosexualidad, para así vivir sin ser juzgado por la palabra de Dios. Debo reiterar aquí sobre algo que dije en las redes sociales. La iglesia no es homofóbica, sino pecofóbica. La iglesia está llamada a condenar enérgicamente el pecado en todas sus formas. Y la iglesia verdadera, pura y leal, la que Cristo viene a buscar, no cederá ni un ápice en su postura de mantenerse santa y predicar la pureza. La iglesia verdadera siempre seguirá respetando el diseño natural del Creador del universo. Ninguna ley puede abolir la ley suprema del Creador del universo. El hecho que como ministros de Dios defendamos la pulcritud no significa que odiemos a los hombres que practican la homosexualidad o cualquier otro tipo de pecado que nos separa de Dios, sino que los amamos al ofrecerles y hablarles del Evangelio que llama a todo hombre al arrepentimiento, al adúltero, al fornicario, al homosexual, al ladrón, al mentiroso, al maldiciente, etc. Porque el pecado es como el comején
que acaba con la madera de todos los valores humanos y espirituales. El pecado es el causante que tantos niños que viven hoy no tengan un hogar seguro. Es el causante de que tantas madres dejen de atender a sus hijos por entregarse al mundo de placer y a las adicciones. El pecado es el causante de todas las violaciones a los derechos humanos y todas las anomalías sociales. De modo que no importa cuán culto sea el hombre, ni cuántos avances haya tenido en la ciencia, el hombre está usando esos avances y esa educación para tecnificar aún más el modo de practicar el pecado y se autodestruye a sí mismo cuando no respeta el orden natural de las cosas creadas. No ha habido ni una sola ocasión que nos haya ido bien alterando las cosas naturales que Dios ha sujetado a sus propias leyes. Podemos, como Michael Jackson, cambiarnos el color de la piel, pero luego tendremos que sufrir las consecuencias de un organismo que rechaza la cirugía. Lo mismo sucede con oficializar el homosexualismo, que es un modo alterno del matrimonio impuesto en nuestra nación. El homosexualismo atenta contra la esencia misma de la familia heterosexual instituida por Dios, con todas las condiciones físicas, psicológicas, emocionales, morales, para la procreación y el crecimiento de la raza humana. El matrimonio homosexual es el hábitat inhóspito que los hombres han creado para la estadía de los niños y niñas que son obligados a estar fuera del calor de su madre y su padre, donde se les condena a estar y aceptar un patrón adverso contra naturaleza que violenta sus principios y derechos constitucionales biológicos. Como mismo es un insulto para los animales sacarlos de su hábitat, para domesticarlos, para que sean parte de la creatividad y el experimento del hombre. De igual forma, los bebés son entregados a parejas del mismo sexo que por su naturaleza no pueden dar a los bebés lo que ellos necesitan para su crecimiento natural y saludable. ¿Qué podrán aportar dos mamás a un bebé? ¿Qué podrán aportar dos papás a un bebé? La figura materna y paterna juega un papel esencial, natural, tanto en el mundo de las plantas, los animales, como en el mundo humano. Esta ley de la Corte Suprema acerca del matrimonio igualitario, según la experiencia de los canadienses, trae consecuencias futuras para los estadounidenses. Como ustedes saben, el 9 de diciembre del 2004, la Corte Suprema de Canadá decidió otorgar el mismo derecho de matrimonio tradicional a las parejas del mismo sexo. Y una vez puesta en vigencia la ley, según el Instituto de Witherspoon, que hace el análisis, existen 6 consecuencias que sufrió la comunidad canadiense después de la aprobación de esta ley. Y esto es lo que dice, o lo que se dice con relación a la unión del mismo sexo. En primer lugar, lo que hizo y lo que hace es que vulnera los derechos humanos. El efecto formal de las decisiones judiciales y la legislación posterior que establecieron el matrimonio homosexual civil en Canadá era simplemente que las personas del mismo sexo podrían conseguir que el gobierno reconozca su relación como matrimonio. Pero el efecto legal y cultural fue mucho más amplio. Lo que sucedió fue la aprobación de una ortodoxia que las relaciones homosexuales son en todos los sentidos el equivalente del matrimonio natural y que el matrimonio del mismo sexo, por lo tanto, debe ser tratado de manera idéntica al matrimonio natural en el derecho y en la vida pública. Un corolario es que cualquiera que rechace la nueva ortodoxia debe estar actuando sobre la base de la intolerancia y la
animadversión hacia los gays y las lesbianas. Cualquier declaración de desacuerdo con el matrimonio civil de personas del mismo sexo se considera una manifestación directa de odio hacia un grupo minoritario sexual. Además, cualquier explicación razonada, por ejemplo, las que se ofrecían en los argumentos jurídicos que el matrimonio homosexual es incompatible con una concepción de matrimonio que responda a las necesidades de los hijos de matrimonio, de estabilidad, fidelidad y permanencia, lo que a veces se llama concepción conyugal del matrimonio, es desestimada de inmediato como mero pretexto. Número 2, otra cosa que hace es que afecta el derecho a la libertad de expresión. El impacto de la nueva ortodoxia no se ha limitado al número relativamente pequeño de personas en riesgo de ser obligadas a apoyar o celebrar un matrimonio del mismo sexo. El cambio ha afectado ampliamente a las personas, incluyendo a los clérigos, que desean hacer públicos los argumentos acerca de la sexualidad humana. Mucho discurso que era posible antes de la aprobación del matrimonio homosexual ahora conlleva riesgos. Muchos de los que han persistido en expresar su desacuerdo han sido objeto de investigación por parte de comisiones de derechos humanos y procedimientos, en algunos casos ante los tribunales de derechos humanos. Los maestros también particularmente en riesgo de una acción disciplinaria, y aunque solo hagan declaraciones públicas criticando el matrimonio homosexual fuera de las aulas, sigue siendo considerado como creadores de un ambiente hostil para los estudiantes gays y lesbianas. Número 3. Disminuyen los derechos de los padres en la educación pública. La institucionalización del matrimonio homosexual ha generado un hostil pero penetrante cambio en la patria potestad en la educación pública. El debate sobre cómo hablar del matrimonio del mismo sexo en el aula es muy parecido al debate sobre el lugar de la educación sexual en las escuelas y sobre las pretensiones gubernamentales de ejercer autoridad primaria sobre los niños. Pero, si la educación sexual ha sido siempre un asunto discreto, en el sentido de que por su naturaleza no puede penetrar en la totalidad del plan de estudios, el matrimonio homosexual es de una base diferente. Dado que uno de los principios de la nueva ortodoxia es que las relaciones del mismo sexo merecen el mismo respeto que damos a cualquier matrimonio, sus proponentes han tenido un éxito notable en la exigencia de que el matrimonio homosexual sea presentado de manera positiva en el aula. Reformas curriculares en jurisdicciones como British Columbia ahora impiden que los padres ejerzan su poder de veto sobre las prácticas educativas polémicas. Número 4. También otra cosa que hace es que altera el derecho de la autonomía de las instituciones religiosas. A primera vista, el clero y lugares de culto aparecían en gran parte inmunes a la coacción para realizar matrimonios del mismo sexo. De hecho, este fue el gran pacto de la legislación de matrimonio del mismo sexo, que el clero mantendría el derecho a no realizar matrimonios que violen sus creencias religiosas. Los lugares de culto no podían ser reclutados en contra de los deseos de las entidades religiosas. Sin embargo, se trata de una protección insuficiente que solo evita que el clero sea obligado a llevar a cabo ceremonias de matrimonio, pero por ejemplo, deja a las congregaciones vulnerables a problemas legales si se niegan a alquilar sus instalaciones auxiliares a parejas del mismo sexo para sus ceremonias o cualquier otra organización que pretenda utilizar las instalaciones para promover una visión
de la sexualidad totalmente en desacuerdo con las suyas. Número 5. Cambia la concepción pública de matrimonio. Se ha argumentado que si el matrimonio homosexual está institucionalizado, nuevas categorías matrimoniales pueden ser aceptadas como la poligamia. Una vez que se abandona la concepción conyugal de matrimonio y se le sustituye por una concepción de matrimonio que tiene como criterio la búsqueda de compañía adulta, no hay ninguna base de principio para negar la extensión de licencias de matrimonios a las uniones polígamas o al llamado poliamor. Y número 6, no aumenta la práctica del matrimonio. Los datos del censo del 2011 establecen que en primer lugar el matrimonio está en declive en Canadá, como en gran parte de Occidente. En segundo lugar, el matrimonio homosexual es un fenómeno estadísticamente menor. Y tercero, hay muy pocas parejas del mismo sexo, casadas o no, con niños en el hogar. Así, lo que se desprende de estos datos es que el matrimonio del mismo sexo no tiene, contrariamente a los argumentos que se manejaron, el poder de impulsar una cultura renaciente de matrimonio en Canadá. Tampoco existen datos censales para argumentos empíricos que unan la institucionalización del matrimonio del mismo sexo a la estabilidad del matrimonio. Bueno, este es el panorama que podemos nosotros, los estadounidenses, experimentar también en el proceso de avance de esta ley, que aún no se ha interpretado a la luz de los demás derechos de la Constitución. Cuando eso llegue, veremos qué implicaciones más concretas delimitan los derechos de cada parte de la Constitución. Ahora bien, ¿qué debemos hacer nosotros, los creyentes, ante el avance de esta redefinición del matrimonio gay, que es la antítesis de lo que la Biblia enseña? En primer lugar, debemos seguir respetando todas las posturas y tratando con dignidad y amor a todos los hombres y mujeres que piensan distintos a nosotros, pero sin sacrificar la verdad del Evangelio. Una cosa es denigrar la dignidad humana y mofarse en ella, y otra cosa es enseñar la verdad sin medrarla, ni omitir ni un ápice de ella. ¿Qué queremos decir con esto? Que debemos atacar el pecado, no al pecador. ¿Con qué cosa? Con la verdad del Evangelio. Tenemos que decir la verdad. Número 2, debemos hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Predicar la verdad a pesar de lo que esa verdad implique. Número 3, debemos decirles a los hombres que todos somos pecadores y necesitamos de un Salvador que nos salve del dominio y gobierno del pecado. Porque el pecado es el causante de todas las miserias y dolores humanos. Número 4, debemos educar a nuestros hijos con mucho más ahínco acerca de lo que dice Dios respecto a nuestra verdadera identidad natural y espiritual, para que ellos no sean confundidos ni desviados de la verdad bíblica. La verdadera identidad nuestra es que somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y la identidad natural es que fuimos creados varón y hembra, y que esa identidad no puede ser rebajada ni cambiada ni por ninguna estructura humana ni por ninguna entidad. Y respecto al matrimonio, lo que Dios juntó, varón y hembra, no lo separe el hombre. Número 5. Debemos estar dispuestos a sufrir cualquiera de los vejámenes o vituperios a causa del contenido del Evangelio, que puede ser ofensivo para el que lo escucha y puede herir la sensibilidad de toda persona que ama y quiere su pecado. De hecho, se sentirá esa persona muy enojada contra el mensajero de Dios, pero el mensajero no debe modificar el mensaje, porque ese mensaje es el que salva
y comienza llamando a todo hombre al arrepentimiento, a la confesión de pecados y a la fe en Jesucristo para ser salvos del pecado. Número 6. No debemos tener temor hacia aquel que puede matar el cuerpo, sino hacia Dios, que luego de destruir el cuerpo puede echar el alma en el infierno. Número 7. También debemos mantener un espíritu de humildad y sencillez, como lo profesa el Evangelio. Ante todo, para agradar a Dios y para que los pecadores comprendan que en nosotros no hay espíritu de rivalidad ni autosuficiencia, ni odio hacia aquellos que pecan deliberadamente. Ellos deben respirar de nosotros amor y recibir la misma gracia que nosotros recibimos cuando estábamos en esa misma condición de pecado. De gracias recibisteis, dice la palabra, dad de gracias. Número 8. Debemos recordar también que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. No nos apasionemos tanto por esta vida que es temporal, ni hagamos de las cosas de esta vida un ídolo, porque sabemos que la vida del hombre no consiste de los bienes que posee, sino de escuchar y vivir la palabra de Dios. Ninguna otra cosa trae tanta felicidad que dejarse moldear y transformar por esa palabra. Y número 9, debemos usar las disciplinas que ya conocemos: la oración, el ayuno, el estudio exhaustivo y diario de la palabra de Dios, para que ninguna corriente de las que sacude y destruya el mundo destruya nuestro hogar. Como dijera alguien, la casa se construye con ladrillos, empero el hogar con valores: el amor, la integridad, la pureza, la santidad, el vocabulario santo y puro, la dignidad, la sinceridad, la fidelidad, el sacrificio y la negación a toda especie de mal que pone en riesgo los derechos propios y los derechos de los demás. Y recordemos que donde terminan nuestros derechos, comienzan los derechos de los demás. Y nada de estos valores son logrados practicando el pecado o complaciéndose en ver a los que los practican. Debemos alejarnos de todo lo que ensucia nuestras vestiduras espirituales para que lo malo no se nos pegue. A los pecadores no arrepentidos que nos escuchan, dejamos un mensaje de paz y reconciliación. Vengan a los pies de Cristo. Ninguna cosa en esta vida puede compararse a la paz que solamente Cristo puede dar y a la alegría y el gozo que trae al corazón el saber que todos los pecados que cometimos, sea cual sea, fueron y son perdonados, porque uno pagó el precio del pecado tuyo y mío, para que ahora podamos acercarnos gratuitamente ante el trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. No tienes que hacer nada, sino poner toda tu confianza en la ofrenda que Dios puso para tu aceptación, justificación y perdón de tus pecados. Acepta a Jesús en tu corazón, no te resistas, escucha su palabra para cada día alcanzar la fe que viene por el oír y déjate llevar por ese Espíritu Consolador y esa palabra que te limpia de todo pecado. No digas, yo soy homosexual o lesbiana. No, di, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Esta es mi verdadera identidad. Nadie nace homosexual, sino pecador. Todo ser humano nace pecador y el pecado que mora en cada uno de nosotros genera toda clase de pecado particular, incluyendo la homosexualidad, que se desarrolla en el camino de la vida y se aprende a medida que nos vamos rozando con este mundo de pecado, de persona a persona, y a través de lo que el hombre promueve por las redes sociales cibernéticas. Recuerda, tú eres un hijo de Dios. Dios te hizo con el sexo y las condiciones para que sea feliz. No tienes que cambiarlo. Dios hizo perfecto al hombre para que el hombre ahora sea feliz. Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre ha buscado muchas perversiones.
Y tanto tú como cada cristiano debe hacer un alto urgente a toda invitación del pecado, porque el pecado encadena y hace miserable al hombre. El hombre cifra su esperanza en lo que va a recibir y luego que lo recibe se cansa de aquello y cifra su esperanza en otra cosa, y cuando llega esa otra cosa pensando que allí está la felicidad, mentira, era un engaño. Y si no logra lo que quería, se estresa y se frustra y vuelve a caer en un círculo vicioso y recurre al placer del pecado, pensando que allí está la felicidad que solo Cristo puede dar. No te odiamos, ningún verdadero cristiano te odia. Te vemos desesperado y hundiéndote y recurrimos a tirarte el salvavidas. Solo tienes que extender tu mano para que no mueras en tus delitos y pecados. Ven a Cristo y acepta el ofrecimiento del Evangelio, que también curó nuestras heridas. Es todo lo que tenemos por hoy, amigos y hermanos. Mi más caro deseo es que la gracia de Cristo os acompañe, les ministre, les ayude en este mundo que necesita de una palabra de esperanza y de una mano amiga para salir de la profundidad de las tinieblas en que este mundo está sumido. Si tienes alguna pregunta, por favor escríbanos a laspalabrasdevida.org y sentiremos mucho gozo al saber que usted está interesado en cambiar y encontrarse con Cristo y afirmarse mucho más para vencer al pecado.